¿Qué Venga. tal? Muy buen día. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Metal, en el podcast donde hablamos de lo que realmente sucede en un recubrimiento o antes de que el recubrimiento brille. Anteriormente hablamos de los procesos de limpieza, que es el primero, el desengrase de inmersión, como se llama en algunos casos, soak cleaner en inglés, ya que mucha información que nos llega viene de Estados Unidos y es en inglés. Entonces se le llama soak cleaner, desengrase de inmersión, desengrase alcalino, que es solamente sumergir una pieza, como ya vimos anteriormente, en una etapa se sumerge, como lo decimos, que tiene un desengrase que lleva a temperatura alta para quitarle la mayor parte de contaminación que trae, que generalmente es la grasa que tiene de procesos anteriores. Entonces, ahorita vamos a hablar de un tema en el cual es un complemento, es algo que lleva aparte de la limpieza de inmersión, que se llama limpieza electrolítica. Entonces, me gustaría, antes de continuar, darle la bienvenida a Gustavo, quien va a ayudarme a llevar a cabo ese tema. ¿Cómo está, Gustavo? Bien, Aurelio, ¿y tú cómo estás? Buenas tardes a todos. Un gusto estar Excelente. aquí de nuevo. Dentro de lo que veremos el día de hoy, digo, es un tema relativamente sencillo, pero bastante importante. Vamos a ver, por ejemplo, qué es la limpieza electrolítica, que es precisamente a lo que se refería mi compañero Aurelio. Qué tipos de limpiezas electrolíticas existen, cuándo se deben de aplicar, aunque en lo personal nosotros pensamos que siempre se tiene que aplicar, pero hay ciertos criterios en los cuales no es tan importante. ¿Qué densidad de corriente? Entendiendo que vamos a aplicar corriente eléctrica a una pieza, requerimos hablar también de densidad de corriente. ¿En qué se diferencia la limpieza por inmersión también? Si tiene sentido combinar la limpieza catódica y anódica y saber si funciona realmente, cómo saber si funcionó realmente, eso es a lo que me refería. Excelente. Pues, como comentaba Gustavo, la terminología y lo que regresábamos anteriormente a lo que les mencionaba, la limpieza por inmersión, soak cleaner, desengrase por inmersión, a eso le llamamos limpieza electrolítica, electrocleaner en inglés. Entonces, ¿qué es esto? Pues un proceso electroquímico en el cual una pieza se conecta a una fuente de corriente continua y se sumerge en el baño, que también es alcalino, que la pieza tiene que ser conductora. De otra manera, no serviría para este tipo de casos. Si la pieza, o como lo vimos anteriormente, le llamamos el sustrato, no es conductivo, la limpieza pues no se puede llevar a cabo porque se requiere corriente eléctrica, que como vimos anteriormente, tiene que ser corriente eléctrica directa, ¿sí? Es donde aplica el mecanismo de limpieza. Esto provoca y lo que hace es genera gas en la superficie. Hay una ruptura mecánica de contaminantes y también activa en algunos casos, sobre todo en la anódica, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia en anódico y catódico, la activación del sustrato. ¿Sí? En pocas palabras, es una limpieza química forzada eléctricamente. Perfecto. Hay dos tipos de limpieza electrolítica, entendiendo que tenemos positivo y negativo en un circuito de este tipo. Tenemos la limpieza catódica, limpieza electrolítica catódica, que es cuando la pieza es el cátodo en este caso. La limpieza se conecta en la parte del cátodo. ¿Y qué va a pasar ahí? Vamos a producir hidrógeno en la superficie de la pieza al estar pasando la corriente eléctrica. Va a generar una fuerte acción mecánica, entendiendo que el hidrógeno es muy ligero. En este caso va a haber mucha acción mecánica de limpieza. Va a remover grasas adheridas o limpiezas, sobre todo microscópicas, que en el soak cleaner o en el desengrase de inmersión no se hayan removido. Se van a remover en esta etapa cuando es catódica. Pero hay un riesgo de fragilización. Como estamos generando hidrógeno en la pieza, se puede hidrogenar la pieza y en aceros de alta resistencia esto siempre es un tema. Además de que, como sabemos, cuando es el cátodo, la pieza va a tender a recibir todas las impurezas del desengrase. Es un sistema en el cual la solución electrolítica tiene que estar lo más limpia posible a través de skimmers y otros equipos que veremos más adelante en otros capítulos. Esa es la primera limpieza. La segunda limpieza es la anódica. Esta es la más común, es la más regular que se va a encontrar en el mercado. Ahí la pieza actúa como ánodo, por eso se llama anódica. En esta se va a generar oxígeno en la superficie. Va a haber mucho menor, bueno, no va a haber mucho menor, no hay riesgo de fragilización en este caso. Va a ser y también buena para remover todas las que son impurezas microscópicas.
Y bueno, cada uno tiene sus funciones y sus limitaciones. En el caso de la anódica, el único detalle es que al estar generando oxígeno en la superficie, podemos generar óxidos fuertes si la dejamos mucho tiempo, entiéndase mucho tiempo, más de 5 o 6 minutos en esta etapa. Si requerimos meter nuestra pieza en limpieza anódica durante más de 5 minutos, tenemos que dar un paso atrás y revisar nuestra limpieza de inmersión, porque algo se está haciendo mal ahí y podemos poner en riesgo la parte de la pieza generando óxidos fuertes. Cuando se requiere catódica, va a ser en casos muy específicos, cuando la pieza, como comentábamos, es de mucha receptividad a la parte de generar óxidos, como puede ser tal vez un níquel. En el caso de que el sustrato sea un níquel, ahí sí vamos a requerir meter limpieza catódica o que sea un cromo. Fuera de eso, lo típico en el acero regular y en casi todos los sustratos no ferrosos va a ser la anódica la que prepondere. Sí. ¿Cuándo se aplica la limpieza electrolítica? Es importante primero que nada mencionar que la electrolítica no va a reemplazar a la limpieza por inmersión, solamente la complementa. Se aplica en nuestra experiencia, siempre se debe aplicar, pero sobre todo cuando existen contaminantes fuertes adheridos, si se requiere alta confiabilidad en la adhesión, que creo que esto es un ejemplo de por qué se tiene que hacer siempre. Cuando vamos a adherir un metal sobre otro metal, o un metal sobre un sustrato, esperamos que esté adherido lo mejor posible y que no se vaya a desprender tan fácilmente. Entonces, este es el ejemplo perfecto de por qué siempre tenemos que utilizar la limpieza electrolítica. Cuando va a haber altos volúmenes de producción también, esto es un efecto del anterior. Y bueno, normalmente se coloca después de la limpieza alcalina por inmersión. Hay que colocar enjuagues entre una y otra. Ahora le voy a hablar un poquito más de eso. Y bueno, antes del decapado ácido es donde va la limpieza electrolítica típicamente. Muy bien, muchas gracias. Fíjense, es muy importante esa etapa, como decía Gustavo, quita contaminantes fuertemente adheridos. Muchas veces las piezas se le da un tratamiento térmico antes de depositar el metal. Entonces, generalmente, si no se tiene este tipo de limpieza, no se puede quitar o es parte de poder quitar esta suciedad tan fuertemente adherida a la pieza. Obviamente hay que complementarla con las siguientes etapas que veremos a continuación o en siguientes episodios. Algo importante también a mencionar, y creo no lo hemos hecho tanto énfasis, ¿por qué le damos anódico y catódico? Como hablamos anteriormente, se conecta una fuente de poder. Esta fuente de poder, corriente directa, trae una parte positiva y otra negativa. Cuando la parte positiva se conecta a la pieza de trabajo, se le llama anódico. Siempre que una pieza se le conecta la parte positiva, se le llama ánodo. Y el cátodo es con lo que se conecta la parte negativa. Entonces, cuando hablamos de corriente anódica, quiere decir que la pieza de trabajo se conecta a la parte positiva. Es lo más usual, como comentaba Gustavo, cuando la mayor parte de las piezas se manejan de esta manera. Y por el catódico, por ejemplo, es cuando se deposita metal. Por eso hay tanto riesgo de contaminación cuando es anódica, cuando es catódica, perdón. ¿Sí? Bien importante, hay una densidad de corriente adecuada generalmente en catódico, que lo menos utilizado es de 2 a 10 amperes por decímetro al cuadrado, y lo más utilizado es la limpieza anódica, que es 1 a 5 amperes por decímetro cuadrado. Bien importante, tipo de sustrato, tomarlo en cuenta para determinar cuál de las dos. Generalmente sustratos que se pueden, eh, vamos a decir, deshacer fácilmente, como el aluminio, como es una aleación de zinc, por ejemplo, se le llama SAMAC en algunos casos. Este tipo de sustrato pues, generalmente se usa catódico, es menos agresivo. Bien importante, son diferentes limpiadores, son diferentes componentes químicos y siempre en estos dos casos tiene que llevar temperatura y bien importante cuidar la concentración, que también hay concentración. Por experiencia, y nos ha tocado estar con algunos clientes que no les limpia las piezas, el proveedor de químicos generalmente te dice, bueno, es son composiciones químicas diferentes, el de inmersión y el electro, y en el electro incluso el anódico y catódico son diferentes composiciones químicas. Entonces, muchos indican que es el mismo, son totalmente para cosas diferentes, que lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante tomar en cuenta eso. Y bien importante,
ponerle más corriente o incluso más temperatura no implica mejor limpieza. Siempre hay que buscar el adecuado para el sustrato. Acuérdense de las 3 S: sustrato, suciedad y el sistema de limpieza que tengamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué puedes decirnos tú la diferencia de uno y otro, Gustavo, de limpieza por inmersión y electrolítica, como decíamos en este caso? Sí, digo, aunque para esta etapa del video tal vez ya se puedan inferir hay varias diferencias, es importante redondear antes de acabar el video. La limpieza por inmersión va a ser una acción química y térmica, va a depender de la alcalinidad, tensioactivos y el tiempo de inmersión que se tenga. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos que regular en la limpieza por inmersión. En la parte electrolítica va a ser una acción química más una acción eléctrica, lo cual le da más poder, pero es complementaria, no es suplementaria. Va a haber o añade desprendimiento mecánico por gases. Esto es, digamos, a nivel microscópico, insistimos en esa parte. Si nuestra pieza sale del desengrasante de inmersión con suciedad visible, es importante revisar qué está pasando en esa etapa. Y bueno, va a haber una activación superficial cuando es catódica, y va a haber una pasivación o una generación de óxidos en la superficie cuando es anódica. Es importante tener esto siempre en mente porque se olvida y eso nos puede generar problemas que después no se infieren tan sencillamente y empezamos a tomar otras acciones, como lo que mencionaba ahorita Aurelio. Empezamos a creer que le podemos meter más corriente y con eso se va a limpiar más rápido o vamos a eliminar esos problemas, pero no, esa capa de óxido solamente se va a eliminar en el decapado o en el activado, que es parte de los siguientes videos que veremos, pero llega un punto en el que si es demasiado gruesa, difícilmente se va a remover. Lo que mencionamos hace rato, siempre tiene que haber enjuagues entre desengrases. La acción del desengrase de inmersión es generar tensoactivos y esto lo que hace es que permite que se generen, las burbujas se eliminen y puedan llegar a las partes más recónditas de la pieza. Y nuestro desengrase por electrolítico es todo lo contrario, lo que queremos es generar gases, entonces tenemos que tener baja concentración de tensoactivos. Este también es un error bien común. Por eso utilizar el mismo desengrase en ambas etapas es un error completamente. Estamos tirando dinero a la basura y también tiempo. Tiene que haber un desengrase especial para la inmersión, un desengrase especial para la parte electrolítica y enjuagues intermedios para que no se contaminen uno con otro. Excelente. Sí, es bien importante que eso que comenta Gustavo, o sea, son dos etapas diferentes, por lo cual son complementarias, no es la misma etapa, entonces no tiene mucho caso utilizar la misma solución. Ahora, ¿cómo sabemos que tuvo efecto, que se llevó a cabo la limpieza adecuadamente? De hecho, en cada etapa se puede revisar esto, en cada etapa de limpieza, que es usar un sistema o ver cómo corre el agua a través de nuestra pieza. Se mete en una fuente de agua, se sumerge, se saca la pieza. Si el agua corre bien, quiere decir que está limpia. Si el agua se queda atrapada o hace pequeños cortes, quiere decir que la pieza no está limpia. Entonces tenemos que llevar o revisar qué fue lo que pasó en este caso, ¿vale? Entonces, ya vimos dos etapas en este caso, que es para hacer la limpieza adecuadamente y que hablamos que tiene que hacerse antes de llevar a cabo el depósito. Entonces, vimos dos etapas, vamos a seguir viendo más etapas. Obviamente, las etapas intermedias, cada uno es muy importante, como los enjuagues, que muchas veces se desestima. Vamos a ir viendo durante estos episodios por qué es importante. Entonces, ya vimos cuándo usarla. Como decía Gustavo, cuando son altos volúmenes, generalmente cuando tenemos pocos volúmenes, pues incluso lo podemos hacer manualmente. De esta manera vemos siempre cuando está limpia, pero cuando no tenemos tiempo y tenemos que procesar 1,000,000 de piezas por día, etcétera, o muchísimas piezas, es imposible estar revisando manualmente y hacer manualmente. Por eso es que se requiere complementarlo con ese tipo de procesos. Y ya vimos también cómo verificar. Entonces, en este caso, ya llevamos dos etapas, ya llevamos dos partes de nuestra. De hecho, Gustavo tiene ahí en la parte 3 una línea de proceso bien importante identificarlo, en la cual se lleva a cabo, ya vimos dos etapas y vamos a ir viendo sucesivamente que continúe con eso. Entonces, por mi parte sería todo. Gustavo, ¿gustas agregar algo más? Sí, nada más para agregar a la terminología, lo que comentaba Aurelio antes de cerrar, prueba de ruptura de agua es algo importante tener en mente. Es una prueba muy eficiente porque la grasa tiende a ser hidrofóbica, entonces cuando nosotros sacamos una pieza y el agua no escurre de manera completa o de manera sin generar mapas, le decimos nosotros, quiere decir que algo anda mal con la limpieza.
Entonces, prueba de ruptura de agua es un término clave que hay que tener siempre en mente también para hablar el mismo idioma. Excelente. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en los siguientes episodios. Hasta luego, Gustavo. Saludos, Aurelio.